Dijimos que en la clase que viene vamos a ampliar sobre el concepto del Talmud, pero lo que queremos explicar solamente hasta ahora es que de los años 200 a 500 de esta era, hubo 8 generaciones de sabios que recibieron de Rabbi Yehuda Nasi, quien escribió la Mishnah, y desarrollaron y exponenciaron, comentaron y codificaron y explicaron esa ley. ¿Dónde ocurrió eso? Ocurrió en la nación de Yehuda. ¿Qué es la nación de Yehuda? El pueblo judío ya estaba expulsado de la tierra de Israel por el gobierno romano, como sabemos. Entonces, el pueblo judío consiguió autonomía política para desarrollar su propia nación en el territorio de Irak, en Irak, a unos 800.000 kilómetros de la tierra de Israel. En la famosa Babilonia. Babilonia era un territorio dentro de Irak donde el pueblo judío tenía su autonomía. Este detalle no es menor. Ya vamos a ver en la clase que viene por qué no es menor este detalle. Pero el pueblo judío tenía autonomía, es decir, podía desarrollar una nación, es decir, una soberanía de territorio, pero principalmente política, tener sus propios jueces, sus propias reglas, sus propias sanciones, sus propios impuestos, su exilarca era el gobernante, ¿sí? O sea, toda la autonomía en un territorio que no era propio. Eso duró, ese país, esa nación de Yehudá en territorio prestado, alquilado, como sea, duró 300 años. Del año 200 al año 500. Detallo mucho esto, van a ver por qué. Porque es muy importante esto, porque tiene que ver con el desarrollo de la Torah oral. Pero bueno, a lo que tenemos que en la clase de hoy es que en el año 500 se terminó de escribir y compilar el Talmud. El Talmud, o Gemara es lo mismo, es un super comentario sobre la Mishnah. La Mishnah es el resumen de la Torah oral y con todas las generaciones de sabios, más todas las leyes y dictámenes novedosos que se fueron aplicando, se compiló el Talmud que presenta todos los debates y las diferentes posturas que presenta la ley. Sobre esto va a ser la semana que viene. Pero ahora vamos a lo principal de esta clase, que es lo siguiente. Entre los sabios que recibieron la Torah oral de Rabuna y Rabiuda se hallaban Rabba y Rabbi Yosef, etcétera, etcétera. Voy pasando una historia. Entre los sabios que recibieron de Rabba se hallaban Rabashi y Rabina. ¿Quién eran Rabashi y Rabina? Rabashi y Rabina eran los últimos exponentes en el año 500 de esta era, de esas 8 generaciones de sabios. Y ellos, al ver la situación que se presentaba sobre el pueblo judío, que esa autonomía política soberana de Babilonia se iba a desarmar, se iba a diluir, decidieron escribir de nuevo, así como se escribió la Mishnah, el Talmud, que era el super comentario sobre la Mishnah. Bien, entonces, estamos en el año 500 de esta era. Lo que voy a leer ahora y después voy a tomar una imagen del texto para que lo vean, va a ser hilvanar, ¿sí? Compilar, hilvanar todas las 40 generaciones que vimos, desde Rabina y Rabashi, que es el final del Talmud, hasta Moshe. O sea, si hasta ahora fuimos desde el Sinai hasta el Talmud, ahora vamos a hacer el trayecto al revés, desde el Talmud hacia atrás, hacia el Sinai, para ver la cadena milenaria, como va de atrás para adelante y de adelante para atrás. Miren esto. Desde Rabina, desde Rabashi, Rabina, hasta Moshe nuestro maestro, hay 40 generaciones de transmisión y recepción de la Torá. La primera es Rabashi, quien recibió la Torá oral de Rabba, quien escribió el Talmud. Rabba de Rabba, otro mismo que se llamaba Rabba. Rabba de Rabuna, Rabuna de Rabbi Yohanan y Rabbi Shmuel. Rabbi Yohanan, Rabbi Shmuel de Rabbeinu Kadosh, Rabbi Yehuda Nasi, quien fue quien escribió la Mishnah. Rabbeinu Kadosh de su padre Rabbi Shimon. Rabbi Shimon de su padre Rabban Gamliel. Rabban Gamliel de su padre Rabbi Shimon. Otro Rabbi Shimon, eran generaciones que se llamaban así, digamos. Rabbi Shimon de su padre Rabban Gamliel el anciano. Rabban Gamliel el anciano de su padre Rabbi Shimon. Rabbi Shimon de su padre Hillel y Shammai. Los famosos Hillel y Shammai. Estamos hablando hace 2000 años. Hillel y Shammai de Shemaya y Abtalión. Shemaya y Abtalión de Yehuda y Shimon. Yehuda y Shimon de Yoshua ben Peraje y Nitar de Albel. Yoshua ben Nitai de Yosef ben Yoezer y Yosef ben Yohanan. Yosef ben Yoezer y Yosef ben Yohanan de Antignos recibió la Torá. Antignos de Shimon el Virtuoso. Shimon el Virtuoso de Ezra. Ezra fue quien recibió la Torá oral de los que vamos a ver ahora, pero principalmente Ezra fue quien construyó el segundo templo de Jerusalén después de Babilonia, hasta hace 2300 años para atrás.
Esdras de Baruch, Baruch de Irmiau, el profeta Jeremías. Hablamos ya 2500 años antes. Irmiau de Tsefanía, Tsefanía de Habacuc, Habacuc de Nahum, Nahum de Joel, Joel de Mijá, Mijá de Ishayau, Ishayau de Amós, Amós de Osea, Osea de Zeharia, Zeharia de Yehoyadá, Yehoyadá de Elisha, el profeta Elisha, hablamos 2800 años ya, Elisha de Eliau, Eliau de Ahiá, Ahiá de David, David de Shmuel, el rey David, hablamos de 3000 años ya para atrás, Shmuel de Elí, Elí de Pinjas, Pinjas de Josué, Josué de Moshe, Moshe de Hashem. Resulta que todos recibieron la Torah oral de Hashem, Dios de Israel, en una cadena milenaria ininterrumpida de 40 generaciones hasta el Talmud. Estamos explicando el principio número 9 del monoteísmo de la Torah, del Maimónides, que tiene que ver con, dice, yo tengo la convicción certera de que toda la Torah, tal como la tenemos hoy en día, es la misma que se entregó al pie del Sinai. No se le agrega, no se le quita, no se le reinterpreta, exactamente para mantener justamente el carácter divino y no humano de la Torá. Cuando decimos Torá nos referimos a la Torá oral. Estamos estudiando todo el devenir de la Torá oral como toda la Torá, o sea, oral, aquella instrucción que se dio al pie del Sinai, que parte fue escrita, pero lo principal fue oralmente, viajó a través de las generaciones y los lugares, y junto con esa Torá, todas las leyes no ágidas, porque al fin y al cabo, lo que nos interesa es ver cómo las leyes no ágidas que están incluidas en la Torá oral llegan a nuestras manos. Describimos hasta ahora un pasaje de 40 generaciones de transmisión generacional ininterrumpida, desde Sinai hasta el año 500 de esta era, donde se terminó y se selló el Talmud. El Talmud es el resumen de toda la Torá oral y más agregado los debates, discusiones y leyes derivadas de aquellas recibidas en Sinai, que se interpreta mediante los métodos de interpretación correctas que también fueron recibidos del Sinai. Y a partir de este momento, ahora sí avanzamos un poco la historia. Entonces estamos que a partir del año 500 de esta era, lo que es llamado la nación de Yehudá, es decir, el remanente del pueblo de Israel con autonomía y soberanía sobre un territorio, sobre Babilonia, donde también había leyes y juicios, donde la ley de la Torá se podía aplicar, ¿sí? Se terminó, se quebró, se resquebrajó por diferentes circunstancias históricas y empezaron los exilios. Parte del pueblo judío fue más para Europa, ashkenazíes de Centro Europa, Europa del Este, etcétera, y también hasta España, y parte del pueblo judío fue hacia los países Medio Oriente y Lejano Oriente, Siria, Líbano, Irak, Yemen, sur de África, etcétera, norte de África, etcétera. Les dice el Maimónides en su introducción, todos estos sabios mencionados anteriormente eran los líderes de sus respectivas generaciones. Entre ellos había líderes de yeshivot, casas de estudios de la Torá, líderes del exilio e integrantes del Gran Sanedrín, del Gran Tribunal. Junto con ellos, en cada generación había miles y decenas de miles que aprendieron de ellos y junto a ellos. Y cabe el agregado, cuando vamos a estudiar la segunda parte de nuestro curso, que es la introducción a las leyes no ágidas, vamos a ver, como siempre, en cada parte de la generación del desarrollo de la Torah oral, tanto en la tierra de Israel, tanto fuera de la tierra de Israel, tanto en la época de hace 3000 años, 2000 años, 1500 años, y durante todas las generaciones, hubo grupos no ágidas que desarrollaron comunidades no ágidas y estudiaron la instrucción de la ley no ágida en cada punto de estas generaciones junto a estos sabios que estamos nombrando. Todo ese trabajo de raconto histórico lo vamos a hacer en la segunda parte del curso. Entonces, Rabina y Rabashi, estos dos sabios, fueron los últimos sabios del Talmud. Rabashi fue quien compiló el Talmud babilónico en la tierra de Shinar, Babilonia, Irak, unos 100 años después de que Rabbi Yohanan compilara el Talmud Yerushalmi de Jerusalén. Había otro estudio similar oral que terminó siendo escrito, que se terminó en el año aproximadamente 400 de esta era, que lo hizo Rabbi Yohanan, que estaba en la tierra de Israel. Y Rabashi, junto con Rabina, lo hicieron en Babilonia. El contenido de ambas obras es la explicación de los temas tratados en la Mishnah,
que era el resumen de la Torah oral que escribió Rabbi Yehuda Anasí, Rabbi Yehuda el príncipe, de la dilucidación en su profundidad de los temas nuevos que se fueron presentando en cada tribunal rabínico desde los días de Rabbi Yehuda Anasí, o sea, Rabbi Yehuda Anasí, Rabbi Yehuda el príncipe, en el año 200 de esta era en la tierra de Israel, hasta la redacción del Talmud, que fue el año 500 en Babilonia. Estamos leyendo un poquito el texto último que estudiamos en el audio 39 para retomar el hilo, ¿sí? El hilván del tema. Con los dos Talmud, el de Jerusalén y el de Babilonia, más otros libros que fueron compilados como comentarios y agregados a la Torah oral, o sea, complementarios de explicaciones a la Torah oral, llamados la Tosefta, Sifri, Safra y Tosefot. Con todos ellos, este conjunto de obras puede explicarse lo prohibido, lo permitido, lo impuro y lo puro, lo obligatorio y aquello de lo que se está exento, lo apto y lo inválido, de acuerdo con lo transmitido de boca a boca desde Moshe en Sinai. O sea que con estas son herramientas legales para poder explicar, perdón, los preceptos escritos. De allí también se derivan decretos de los sabios y de los profetas de cada generación con el fin de hacer un cerco en torno a la Torá, o sea, leyes de los sabios agregadas para no violar la ley de la Torá, conforme al oído explícitamente de Moshe. Como expone el versículo, cuiden mi mandamiento, Levítico 18:30, es decir, hagan protecciones para mis preceptos, o sea, se extienden algunas prohibiciones más allá de lo que la Torá exige para no transgredir algo de la Torá. O sea, se hace como un cerco, para no estar al borde del límite, los sabios prohibieron y extendieron algunas prohibiciones. De igual modo, se aclaran allí las costumbres y ordenanzas que se dispusieron o acostumbraron en cada generación de acuerdo al tribunal rabínico de ese entonces y de las cuales está prohibido desviarse, como expone el versículo, no te apartes de lo que te digan los sabios, ni a la derecha ni a la izquierda, Deuteronomio 17. Y también los juicios y leyes inéditos, es decir, que no estaban en el Sinai, sino que se derivan, que no fueron recibidos de Moshe. Junto con el Talmud de la ley oral, hay leyes que originalmente no estuvieron no las recibimos de Moshe, pero tienen la fuerza de Moshe. ¿Por qué? Sino que los dictaminaron los tribunales rabínicos de cada generación empleando los principios de interpretación de la Torá. Hay principios de interpretación, igual que cualquier legislación, y esos principios son los que se aplican hasta el día de hoy, si bien tal normativa no estaba en Sinai, hablamos de hace 3000 años, pero se derivan de las leyes del Sinai. ¿Cómo se derivan? Por personal idóneo, que son los sabios de cada generación, igual que en cualquier normativa, en cualquier ley de cualquier país, de cualquier instancia, que la norma se dicta en un punto de la historia y se dan las reglamentaciones generales para que con esas reglamentaciones generales se pueda aplicar esa ley de acuerdo a cada momento y lugar. Pero lo que es seguro es que la ley lo aplican los tribunales, igual que en cualquier código de justicia, no lo aplica el lego. Digo, subrayo esto, o sea, la persona no instruida. Subrayo esto, ¿por qué? Porque una cosa son los principios fundamentales del monoteísmo de la Torá, como los 13 principios, la interpretación de los textos y de las leyes y de la parte filosófica, ética y mística básica. Pero el detalle de qué y cómo aplicar, dónde, eso solamente los jueces lo pueden decir. Pero esto en la Torá es lo mismo que cualquier legislación. Si no, no hubiera directamente jueces en ninguna nación. La gente misma tomaría el Código Civil, Penal y Comercial y lo aplicaría como le parece. Pero no es así. Tiene que haber expertos que, aparte de ser expertos, hayan sido nombrados y tomen responsabilidad sobre sus fallos. Exactamente lo mismo la ley de la Torá. Digo porque hay una tentación básica de mucha gente que no aprendió el monoteísmo de la Torá, que dice, yo leo en la Torá que está prohibido comer cerdo, entonces está prohibido comer cerdo. No, no, no es así. Eso es solamente para el pueblo judío y en ciertas circunstancias, y no siempre, y cómo, y cuándo. El juez lo tiene que decir, el maestro de Torá lo tiene que decir, no lo va a decir la persona que lee el libro, porque no fue escrita la Torá así, ningún código tampoco es así. Sino porque justamente bajo las reglamentaciones que se reciben en el Sinai, se sabe qué, cómo y cuánto, dónde aplicar a quién. Esa es la tarea del legislador. De las leyes derivadas del Sinai, la Torá oral, hay como tres vertientes. La vertiente normativa,
es decir, lo prohibido, lo permitido, etcétera, que eso es la norma, la ley. Después el aspecto filosófico ético, es decir, el espíritu de la ley. ¿Qué me quiere significar esta ley? Y el aspecto místico, es decir, cómo esta ley se refleja en el alma y en el concepto espiritual del mundo. Lo mismo, hay tres conjuntos de obras, ¿sí? No obras, no libros, sino conjuntos de saberes, mejor dicho, dentro de la Torá que responden a esas tres vertientes. La primera vertiente es el Talmud y sus comentarios, ¿sí? Que no hablamos de un libro, hablamos de cientos de miles de libros literalmente. Cientos de miles de libros literalmente. Cualquiera que entre a una biblioteca especializada y también la sana online puede comprobar y constatar los cientos de miles de libros que hay en cuanto al saber de la Torá normativa, o sea, de la vertiente normativa de la ley oral de la Torá. Después tenemos, y eso es Talmud, es la parte normativa de la Torá. Para decir un nombre genérico, Talmud y comentarios. Igual que en la ciencia secular diríamos el derecho y sus comentarios, pero el derecho y sus comentarios no es un libro, es un saber que tiene cientos de miles, lo mismo. Hay otra vertiente que habla del aspecto filosófico, ético, simbológico de la Torá. Es decir, cuál es el mensaje moral, filosófico, las conductas, cómo trabajar las emociones, lo que se llama el musar, cómo desarrollar las buenas conductas y cuál es la ideología de la Torah en cada aspecto. Eso está compilado en un saber llamado el Midrash. El Midrash, que también no es un libro, es un saber en sí mismo. Más allá del libro que se llama Midrash, es un saber en sí mismo con diferentes compilaciones que se fueron desarrollando en el transcurso de generaciones. Y hay otro saber que es el saber místico de la Torá, también con libros como el Zohar y sus derivaciones, ¿sí? Que también hay cientos de miles de libros de cada una de estas cosas. Para que tengamos, y las leyes no ágidas se pueden reflejar en estos tres saberes, la normativa de la Torá, el espíritu de la Torá y la parte mística de la Torá, de las leyes de la Torá de Noaj, de la ley no ágida, la ley no ágida que es parte de la Torah oral, y lo que estamos demostrando es cómo viajó esa ley oral desde el principio del Sinai, incluso antes de la ley Noaj, hasta nuestra generación. Es así, los sabios de la Mishnah escribieron otros libros para explicar las palabras de la Torah. Rabbi Oshaya, discípulo del Rabino Kadosh, escribió un comentario sobre el libro de Bereshit Génesis. Rabbi Ishmael elaboró una explicación desde el versículo de Éxodo hasta el final de la Torá, conocida como Mejilta. Esto ya es Midrash. Ahora voy a explicar. También Rabbi Kiva escribió Mejilta, otros libros, otros sabios posteriores escribieron Midrashim, comentarios sobre los versículos. Todo esto se compuso antes, durante y post Talmud babilónico. El Midrash básicamente es un tipo de literatura que viene a poner un contexto sociocultural, antropológico a las palabras de la Torá. Es un tipo de comentario muy complejo de leerlo. ¿Por qué? Porque está escrito en forma hermética, codificada, para que solamente los sabios de cada generación puedan extraer de esos mensajes y explicar a la gente. Ahí están fundamentados muchos de los principios del monoteísmo de la Torá y de preguntas existenciales, ¿sí? Como la pregunta del bien y mal, como la pregunta de la libre elección, como determinar destino del hombre, etcétera. Está todo codificado dentro del Midrash, pero el Midrash fue escrito ya codificado, de tal forma hermético, o sea que solamente gente experta pueda y que recibió su instrucción dentro de la cadena milenaria del Sinai pueda expresarlo. Igual que libros muy específicos de jurisprudencia legal de cada país, que por más que uno sepa el idioma y va y compra el libro, no va a poder entenderlo, porque no está para eso. Es algo muy, muy específico y es algo muy complejo especialmente. Sí se puede acceder a esto a través de las clases, de que los rabinos y maestros de Torah enseñan eso, entonces tienen la didáctica suficiente para tomar ese mensaje, poder adaptarlo al oído contemporáneo de cada persona en el lugar, porque esa es su tarea es la tarea docente. Entonces, Rabina, Rabash y sus colegas se hallan entre los últimos grandes sabios de Israel que transmitieron la Torah oral.
que promulgaron decretos y ordenanzas, tal como la Torá autoriza a los sabios de cada generación a decretar ordenanzas e inculcaron costumbres que se propagaron entre todo el pueblo judío en todos los lugares donde se establecieron. Luego de que el tribunal de Rabashi escribió el Talmud y finalizara los días de su hijo, o sea, del hijo de Rabashi, estamos hablando del año 500 de esta era, el pueblo judío se dispersó aún más entre todas las naciones, llegando a los lugares más remotos de la tierra y a las islas más distantes. Surgieron altercados en todo el mundo y los caminos se hicieron inseguros debido a diferentes grupos armados, o sea, había asaltantes, y el estudio de la Torá fue decreciendo. Y los judíos ya no acudían en masa a las academias de Torá como había sido antes. O sea, la proliferación, las persecuciones del pueblo judío que derivaron en inmigraciones y errantes en cada país, y la falta de sabios y los asaltantes y demás en los caminos y demás tragedias, hicieron que el estudio de Torah se disminuya, sino que en cada ciudad y país había algunos individuos, los convocados de Hashem, dice, o sea, individuos selectos, que se consagraban a la Torah y a la comprensión de los escritos de todos los sabios para aprender cómo es la senda de la ley. En cuanto a los tribunales rabínicos, que, o sea, ya la gran mayoría de la gente no podía estudiar por las persecuciones, la hambruna, etcétera, que sucedían en diferentes ciudades de refugio o ciudades donde las personas fueron exiliadas. Por lo tanto, se disminuyó mucho el estudio de la Torá, que antes era patrimonio general del pueblo judío, y quedó como confinado a algunos individuos selectos. En cuanto a los tribunales rabínicos que se erigieron en distintos lugares tras la escritura del Talmud, que promulgaron decretos, legislaron y establecieron costumbres para quienes vivían en aquellos lugares específicos en otros lugares. Debido a las grandes distancias entre los diferentes asentamientos y los caminos dificultosos, las distancias que habían entre un lugar del otro, imagínense, hace 1500 años o 1200 años, los métodos de transporte rudimentarios para conectar España con Yemen o Francia con Rusia. No, no era algo muy, o Irán, no era algo muy, era algo muy dificultoso el transporte de las leyes y la aplicación de las leyes, porque para que una ley sea efectiva tiene que haber un método de poder imponer compulsivamente. Hablamos de un pacto legal, de una cultura legal, y la ley no se sugiere, la ley se ordena y se aplica. Para eso se falta jueces, policías y todo un sistema que obedezca a la ley. Y en diferentes lugares, y no, sin haber soberanía territorial y o política sobre los lugares donde los judíos estaban, era absolutamente imposible que se haga eso. Asimismo, debido a que dichos tribunales tenían el estatus de individuos y no de cuerpos colegiados, porque ya la nación, la integridad de la nación de Yehudá se había fragmentado. Entonces, eran personas, eran mínimos tribunales para aquellos que lo aceptaban, pero no es que podían imponer la ley a mansalva, porque no había esa forma de aplicación. Mientras que el Tribunal Supremo de 61 miembros, que había sido anulado varios años antes de la redacción del Talmud, ya cuando se quebró la unidad esa de la nación de Yehudá en Babilonia, ya no había Tribunal Supremo. A la gente de un lugar no se le exigía actuar con la costumbre del otro. Entonces cada tribunal podía legislar para su propio lugar y la gente de ese lugar le obedecía. Ni se le pedía al tribunal de un país que actuase como si fuese de otro. Del mismo modo, si uno de los guionín, de los sabios de ese entonces, enseñaba que había que hacer las cosas de cierto modo, y un tribunal rabínico que sugería posteriormente que interpretaba aquel dictamen no seguía las normas establecidas en el Talmud, no necesariamente se escucha el primero, sino aquel cuya opinión era más razonable, ya fuera el primero o el segundo. Lo que dice es que justamente por este tipo de situaciones es que se aumentaron los debates y discusiones entre los diferentes sabios. De la ley es que cada sabio en cada lugar o cada tribunal en cada lugar, mientras que era aceptado por el pueblo, va a legislar de acuerdo a la opinión más razonable, y no había un consenso en eso, porque no podía haber consenso en ese tipo de ley por las propias particularidades, que había diferentes grupos inmigratorios en diferentes continentes y no había forma de aplicar eso. Hasta acá estamos nuestra clase de hoy. La semana que viene, la próxima clase, en la próxima clase, el audio número 41, vamos a culminar esta introducción a Maimónides para entender cómo la ley fue viajando
hasta el mismo Maimónides, que en primera persona nos va a describir cuáles son las razones que lo llevó a escribir su propio libro, que dentro de su propio libro está codificadas también las leyes noágidas. Estamos culminando hoy el principio número 9 de monoteísmo del Maimónides, que dice lo siguiente: yo tengo la convicción certera de que la Torá, tal como fue dada y tal como aparece en nuestros días, es la misma que se dio al pie del Sinai. No hubo agregados, ni disminuciones, ni reinterpretaciones, y no se puede hacer eso. Nunca quedó abolida y nunca apareció otra. Este es el principio y lo demostramos eso hablando de la revelación del Sinai como millones de personas lo vieron, y a partir de ese momento una continuidad ininterrumpida de generaciones con líderes y pueblos que fueron transmitiendo el mismo conocimiento oral de lo escrito. Lo principal, de nuevo, no es lo escrito, lo principal es lo oral sobre lo escrito, igual que en cualquier ley, sistema legal, está la ley y está la oralidad, cómo se aplica esa ley. Digamos, no son dos cosas diferentes, es exactamente lo mismo, nada más que lo más reducido y sucinto es el texto de la ley, que ocupa máximo un, un estante de una biblioteca, y después está la aplicación de la ley, que ahí son millones y millones y millones de volúmenes, literalmente, igual que cualquier ley. Lo mismo la ley de la Torah. La Torah oral es la aplicación de la Torah escrita, que fue dada al mismo momento del Sinai. Millones de personas vieron eso, y no solamente que vieron eso, se condujeron sobre esa ley históricamente, fueron sancionados y recompensados bajo esa misma ley, y en cada punto de la historia de estas 40 generaciones que existe el Maimónides, desde la entrega de la Torá hasta la culminación del Talmud, en el año 500 de esta era, o sea, hace 1500 años, hay demasiadas comprobaciones, no solamente documentales en libros, que esa generación transmitió eso y etcétera, sino un pueblo entero que iba transmitiendo esa regla, iba recibiendo la tradición, transmitiendo la tradición, haciendo los aportes correspondientes de su generación hacia la siguiente, siguiendo un tipo de ley determinada, que es la ley oral de la Torá, la ley de la Torá aplicada oralmente, y además un montón de documentación y evidencias arquitectónicas, sociales, antropológicas, de cualquier tipo y color, sobre la transmisión generacional de una misma ley. De eso nos asegura que el ejemplo que trajimos fue la columna vertebral con la espina dorsal. La espina dorsal, que es el centro neuronal del ser humano, se origina en el centro del cerebro y recorre toda la espina a través de la columna, de su derivación en los nervios, en la parte neuronal, hasta el dedo chiquito del pie. O sea, la sensibilidad que el ser humano siente en el cuerpo, desde la planta de los pies hasta las manos, hasta la piel, en su torso, su dorso, su rostro, todo lo que tenga que ver con percepciones y con movimientos, que es la parte neuronal, se origina en la cabeza y es ininterrumpidamente. Si Dios libre hay una interrupción en una parte de la médula, es peligrosísimo. De hecho, todo ese sector ya queda sin sensibilidad, sin recibir información. Exactamente lo mismo. Lo que estamos presentando, y por eso tan importante, es esa cadena milenaria interrumpida, para asegurarnos que lo que tenemos hoy como Torah escrita, Torah oral, es exactamente lo mismo que se entregó en el Sinai desarrollado. Pero la historia sigue. El Maimónides terminó diciendo que hubo un periodo, lo último que estudiamos, un periodo del año 500 hasta el año 1000, para poner en un número, 500 a 1000, ¿sí? Donde se desarrolló el comentario del Talmud, y tenía que ver esto con los cambios demográficos del pueblo judío. Ya no había una sola nación de Yehudá en el territorio de Babilonia, sino que se fueron dispersando por diferentes lugares, hacia Asia, hacia Europa. Cada lugar no podía imponer la ley en otro lugar, por eso la ley de cada tribunal podía hacer la ley, y era aceptada esa ley en cada uno de los países, etcétera, en cada una de las secciones donde tenía. Hasta ahí llegamos, ¿sí? Ahora, lo que va a terminar el texto de la introducción del Maimónides a su libro va a ser cómo de ese periodo, por decir de una forma, del año 1000 hasta el año 1200, 1250, que el Maimónides escribió su libro, llega esa información, y qué es lo que llevó al Maimónides a codificar, subrayo, codificar toda la Torah oral,
Esto que hablamos de millones de libros de Torah oral, etcétera, etcétera, está codificado, ordenado, hecho como una enciclopedia y establecido, o sea, determinado como ley en varias obras de diferentes épocas. Pero la primera que lo hizo completo de punta a punta fue el libro de Maimónides, que siempre estudiamos. Son 1000 capítulos de ese libro. Maimónides mismo, de puño y letra, va a contar cómo él escribió su libro. Entonces, voy a retomar un poquito del anterior y vamos a decirlo hoy. En cuanto a los tribunales rabínicos que se erigieron en distintos lugares tras la escritura del Talmud, que promulgaron decretos, legislaron y establecieron costumbres para quienes vivían en aquellos lugares específicos o en otros lugares, debido a las grandes distancias entre los diferentes asentamientos. Hoy en día ir de Europa a Asia son 4 horas de avión, 5 horas de avión. Antaño eran semanas de viaje con medios de transporte muy rudimentarios y los caminos dificultosos. Tales fallos no se propagaron en todo el pueblo de Israel. O sea, no había forma de aplicar la ley que se establecía en un tribunal hacia otro tribunal, hacia otro pueblo, digamos. Que la ley que se establecía en Europa no se podía aplicar como ley de la Torá en Asia, por ejemplo. Asimismo, debido a que dichos tribunales tenían el estatus de individuos y no de cuerpos colegiados, porque el pueblo judío ya estaba fragmentado en diferentes exilios, mientras que el Tribunal Supremo de 61 miembros había quedado anulado, la autoridad máxima legal, normativa del pueblo judío había quedado anulado varios años antes de la redacción del Talmud, justamente por ese desmembramiento nacional. A la gente de un lugar no se le exigía actuar según la costumbre de otro, ni se le pedía al tribunal de un país que actuase como si fuese de otro. Del mismo modo, si uno de los Geonim, de los sabios que explicaron el Talmud, llamado Gaón o Geonim, que actuaron entre el año 500 y 1000 de esta era, enseñaba que había que hacer las cosas de cierto modo, y un tribunal rabínico que sugería posteriormente interpretaba que aquel dictamen no seguía las normas establecidas en el Talmud, no necesariamente se escuchaba al primero, sino aquel cuya opinión era más razonable, ya fuera el primero o el segundo. De acá vemos que empezaban los famosos debates entre los sabios de Israel, donde importa la cantidad de sabios que opinan determinada cosa y cómo lo fundamentan y cómo se ve más razonable. Entonces, las consideraciones anteriores son respecto de los fallos, decretos, regulaciones y costumbres post-talmúdicos, posterior al Talmud. Pero todo lo expuesto en el Talmud babilónico, todos los israelitas están obligados a seguir. Y se debe forzar a toda una ciudad y a todo un país a actuar según todas las costumbres que establecieron los sabios del Talmud y a decretar fallos acordes a los derechos y seguir sus ordenanzas. ¿Qué pasa? Y esto obviamente que es relevante a las noágidas, porque repetimos, las leyes noágidas están incluidas dentro de la Torah oral. O sea, no es algo de los judíos esto, es algo de los noágidas también. Porque los noágidas se notician de las leyes noágidas gracias a que se transmitió esa cadena generacional que incluye leyes noágidas. En el Talmud, por ejemplo, el mismo Maimónides y en otros libros más. Pero como hasta el momento que se selló el Talmud había un consenso nacional de observar esa ley, entonces todos los israelitas al menos deben observar el Talmud, la ley del Talmud que es el consenso de la Torah oral inamovible. Después hay debates sobre matices y puntualizaciones, pero eso es algo ya de rango menor. ¿Bien? Puesto que todo el pueblo estuvo de acuerdo con todo lo expuesto en el Talmud, todos aceptaron que esa era la Torah oral que se recibió generación tras generación. Digo, era muy fácil comprobable, porque se transmitía no a través de los sabios solamente, sino a través de las familias. De cualquier persona común decía, sí, esto que dijo el sabio A, B, C, D, yo lo escuché de mi tatarabuelo, o a mí me llegó a través de un papiro de mi bisabuelo. O sea, la transmisión era familiar. Entonces, esa familiaridad era el reaseguro de que la ley no estaba equivocada o no había fallos en la transmisión, porque la gente misma decía, no puede ser lo que vos decís, y mi abuelito dijo diferente. Se juntaban tres, cuatro y decían, pero nuestros abuelitos dijeron diferente. Entonces, eso es el reaseguro y el contralor de que la ley es tal cual y que los sabios, o muchas veces por la transmisión de papiros y todo eso, no estaban equivocados. Pues todo el pueblo
judío estuvo de acuerdo con todo lo expuesto en el Talmud, y aquellos sabios que promulgaron tales normas, decretos y establecieron costumbres, o instruyeron cómo se debe aplicar cierta ley, fueron todos los sabios de Israel, o la mayoría. Ellos recibieron la tradición respecto de los conocimientos de toda la Torá, de generación tras generación, desde Moshe nuestro maestro, la paz de todo como él, y en las últimas clases nuestras estuvimos describiendo cómo fue desde Moshe hasta el momento donde Maimónides escribió su libro. Ahora Maimónides va a explicar un poquito más y después va a tomar la primera persona. El Maimónides nos va a hablar en primera persona. Él dice, yo escribí este libro por algo. Es algo impresionante, esto es puño y letra de Maimónides. Estamos leyendo la introducción al libro de Maimónides, ¿sí? Los sabios que luego de la redacción del Talmud, que lo desarrollaron y fueron renombrados por su sabiduría, fueron los sabios llamados Geonim, Gaón o Geonim. Hablamos del año 500 al año 1000 de esta era. Todos los Geonim que surgieron en la tierra de Israel, en Babilonia, en España y en Francia. Hablamos de España antigua y Francia antigua, no el límite geográfico actual, sino aquellos reinados que eran mucho más amplios de lo de ahora. Enseñaron el método del Talmud, el debate, la dialéctica del Talmud, sacaron a la luz sus misterios y explicaron sus tópicos. Pues es una obra muy profunda. Para estudiar Talmud, cualquiera que, digamos, puede ingresar a cualquier página de internet de Talmud, va a poder escuchar media hora y vas a ver que es absolutamente, el que no entiende cómo se estudia y se estudia durante varios años, caótico. Caótico, profundo, maravilloso, enigmático, pero no se sabe cómo agarrar eso, cómo tomarlo. Es más, está escrito en la lengua aramea, con una mezcla de otros idiomas, pues en la época en que se redactó el Talmud, ese dialecto se resultaba comprensible a todos los habitantes de Babilonia. No obstante, el resto de los lugares, e incluso en Babilonia, en la época de los Geonim, de los sabios llamados Geonim, del año 500 al año 1000, posterior al Talmud, nadie lo comprendía hasta que se lo enseñaron. Las personas de cada ciudad formulaban numerosas preguntas a estos sabios de sus días sobre los puntos más difíciles del Talmud, y ellos respondían de acuerdo a su sabiduría. Los que formulaban tales preguntas compilaban las respuestas y las incluían en libros para el estudio. Entonces, ahí ya empezó a compilarse los famosos comentarios y supercomentarios del Talmud. Cada uno en su ciudad le preguntaba al sabio, ellos componían las respuestas, analizaban, debatían, discutían, comparaban, y ahí empezó toda la literatura post-talmúdica. Además, los Geonim, estos sabios llamados Geonim de cada generación, redactaron compendios para explicar el Talmud. Hubo quienes dilucidaron leyes aisladas, algunos explicaron capítulos aislados que en sus días resultaban difíciles, otros tratados enteros y otros todo el Talmud y sus derivaciones. Además, estos sabios compilaron leyes que dictaminan sobre lo que está prohibido y permitido, quién está obligado o exento, en las cosas que eran necesarias en ese entonces para que fueran entendidas por quien no pudiera sumergirse en la profundidad del Talmud. Acá vemos otro paso. Aquellos que no tenían la capacidad de inmersionarse, de explorar el Talmud, tenían que tener tratados más sencillos, más esclarecedores y más amigables para saber qué hacer, cómo conducirse de acuerdo a la ley. Esto es una obra divina llevado a cabo por todos los Geonim, todos los sabios de la tierra de Israel, desde el día que se escribió el Talmud, 1180 años después de la destrucción, 1108 años después de la destrucción del gran templo de Jerusalén, hasta ahora, dice el Maimónides, año 4937 desde la creación del mundo, que es el año 1177 del calendario gregoriano, que es cuando el Maimónides escribió este libro, 1177. Y ahora viene quizá una de las partes más emotivas del libro, donde Maimónides toma la primera persona y empieza a contarnos él. En este tiempo, dice, las desgracias se hicieron constantes. Recordamos, año 1100, época de cruzados, época de todo tipo de matanzas, donde el Islam ya hacía mella, y en las cruzadas católicas y todo lo demás, y aparte las persecuciones y hambrunas, como el mismo Maimónides lo dice. En ese tiempo las desgracias se hicieron constantes, y las dificultades nos acosan a todos, y la sabiduría de nuestros sabios desapareció,
y el entendimiento de nuestros eruditos está oculto, como dice Isaías 29:14. Por ello las explicaciones, leyes y respuestas que escribieron los Geonim, los sabios en el Talmud, y consideraron claras, en nuestros días se han vuelto difíciles y son pocos los que comprenden dichas cuestiones correctamente. No hace falta decir que el mismísimo Talmud babilónico y de Jerusalén, el Safra, el Sifri y los Tosafot, los comentarios clásicos, exigen una gran capacidad intelectual, espíritu de sabiduría y la dedicación de mucho tiempo para comprender la senda correcta en cuanto a lo prohibido y lo permitido y al resto de los juicios de la Torá. Y ahora el Maimónides nos revela por qué escribió este libro. Es por eso, dice el Maimónides, que yo puse manos a la obra. Yo, Moshe, hijo de Maimón, el sefaradita. Me he apoyado en Hashem, bendito él, y habiendo estudiado todos estos libros, consideré escribir, dice el Maimónides, basándome sobre los mismos, los libros que citó anteriormente, un compendio claro referido a lo prohibido y lo permitido, lo puro y lo impuro, y las demás leyes de la Torá. Todo ello en un lenguaje claro y conciso, con el fin de que toda la Torá oral que quede ordenada y accesible para todo individuo, sin preguntas y respuestas y sin opiniones contrapuestas, es decir, presentando las leyes en su forma más pura y condensada, el dictamen final, libres de debate y análisis propio del Talmud de los cuales las leyes se derivan. Esto es, expuse los temas de manera clara, accesible y sistemática, en consonancia con todas las obras y explicaciones existentes desde los días de la Mishnah, de Rabbi Yehuda Nasi, hasta la actualidad. Es decir, que Maimónides codificó, compiló, ordenó todos los dictámenes de la Torá oral, basándose en toda la Torá oral anterior. Los primeros sabios, los de la Mishnah, los del Talmud, los Geonim, todo eso, él depuró la parte de la ley para que quede ordenada, accesible, fácil de encontrar, sin debates y sin toda la cocina, por decir una forma, de la ley. Para que todas las leyes sean accesibles a mayores y menores personas, en cuanto a todo precepto y todo lo ordenado por los sabios y los profetas, dice Maimónides. En conclusión, para que no se precise otro compendio relativo a las leyes de Israel, esta obra compila la Torá oral en su totalidad, con las regulaciones, costumbres y decretos promulgados desde los días de Moshe Rabbeinu, Moshe nuestro maestro, hasta la redacción del Talmud, de acuerdo al modo que lo expusieron los Geonim, los sabios llamados Geonim, en todas las obras que compusieron luego de su escritura del Talmud. Por consiguiente, le he dado a esta obra el nombre de Mishneh Torah, o sea, segundo a la Torah. Si uno primero estudia la Torah escrita, o sea, el Pentateuco, y luego estudia esta obra, la obra del Maimónides, sabrá la Torah oral en su totalidad sin ninguna necesidad de otro libro. Este es el objetivo principal del Maimónides, que leamos el Pentateuco y luego su obra, y con esto tenemos una visión cabal, ordenada, prolija y sistemática de qué se trata la aplicación de los preceptos de la Torah. Y considero apropiado dividir la obra en leyes por temas y dividir a su vez estas en capítulos, y a su vez cada capítulo dividirlo en leyes concisas para poder facilitar su búsqueda y memorización. En cuanto a las leyes de cada tema, algunas son normas de un único precepto, siendo esto rico en tradición y como constituye todo un tema en sí mismo. Otras normas se incluyen relacionadas con varios preceptos, en tanto tales otros tratan de un mismo tema. O sea, fue calificando los temas con la división del Maimónides en 14 libros, 83 temas y miles de incisos. Pues esta obra se divide en temas y no según la cantidad de preceptos, como verá el lector. El total de preceptos de la Torá que han de observar los judíos en todas las generaciones son 613 preceptos, 248 preceptos activos y 365 preceptos pasivos, no hacer. Dentro de las leyes de Maimónides están codificadas parte de las leyes no ágidas, en parte de su libro, y lo que vimos, y con esto terminamos la introducción de Maimónides y también todo el principio número 9, dando una magnificencia de la obra del Maimónides, pero no, y esto en todo nuestro curso está basado en el primer libro del Maimónides, llamado el Libro del Conocimiento. Cabe esclarecer solamente que a partir de Maimónides hasta nuestra época,
los últimos 850 años o más, los motivos que dieron origen a Maimónides se multiplicaron, a su libro se multiplicaron, es decir, cada vez más hay compilaciones, libros de la Torah oral, sus explicaciones, sentidos, justamente porque toda la sociedad se complejizó, todo se complejizó, por eso desde Maimónides hasta ahora se multiplicó por exponencialmente la cantidad de obras similares a él.